Después de que nació mi cuarta hija, mi esposo ni siquiera la volteó a ver. Salió del hospital sin decir una palabra. 4 días después, cuando llegué a la casa, me aventó los papeles del divorcio a la cara. Vete, llévate a tus hijas. Esta casa no tiene lugar para una mujer que no puede darme un hijo. Su mamá estaba parada detrás de él, riéndose. Entonces dije 4 palabras, y sus caras se pusieron pálidas. La casa es mía. Ese fue el momento en que todo lo que creían saber de mí empezó a colapsar. Me llamo Sabina Wessler. Durante 11 años construí mi vida alrededor de una promesa que nadie escribió, pero que todos en esa casa esperaban que yo cumpliera. Cuando me casé con Holden Ferrer, tenía 23 años, y creía que el amor podía sobrevivir cualquier cosa, malos ratos, presupuestos apretados, hasta una suegra que nunca me llamó por mi nombre. Me decía la esposa. No Sabina. Solo la esposa, como si fuera un título en un contrato de renta, en vez de una persona que había renunciado a su apellido para pertenecer a esa familia. Loretta Ferrer, mi suegra, vivía a 2 calles, pero bien podría haber vivido en nuestra cocina. Tenía opiniones sobre cómo doblaba las toallas, cómo sazonaba el arroz, qué tan fuerte podían reírse mis hijas en la mesa. Y tenía una obsesión que nunca se apagó, sin importar cuántos años pasaran, un nieto que llevara el apellido Ferrer. Nuestra primera hija, Wanda, nació cuando yo tenía 24 años. Loretta visitó el hospital, miró la cuna, y dijo, bueno, siempre hay una próxima vez. Nuestra segunda hija, Marle, llegó 2 años después. Esa vez ni siquiera visitó el hospital. Le mandó un texto a Holden. Intenténlo pronto otra vez. Nuestra tercera hija, Delia, nació cuando yo tenía 29. Para entonces, Holden ya había dejado de sonreír en la sala de parto. La cargó exactamente 4 minutos antes de devolvérsela a la enfermera y salir al pasillo a contestar una llamada que no existía. Financieramente, nuestra vida se veía estable desde afuera. Holden trabajaba en seguros comerciales, un trabajo respetable, y todos asumían que la casa donde vivíamos, una hermosa casa de 2 pisos con porche envolvente y un jardín que yo había pasado años cultivando, le pertenecía a él. Lo asumían porque Holden se comportaba como un hombre dueño de todo lo que tocaba, incluyéndome a mí. Lo que nadie fuera del despacho de mi difunto papá sabía era esto: la casa nunca le había pertenecido legalmente a Holden. Ni un solo día. Descubrí que estaba embarazada por 4ª vez un martes lluvioso de marzo, y por primera vez en mi matrimonio, sentí algo cercano al pavor en vez de alegría. Ya sabía lo que iba a significar una 4ª hija en esa casa. No le dije a Loretta hasta que no tuve opción. Para cuando tenía 8 meses de embarazo, Holden ya había dejado de tocarme el vientre cuando nos cruzábamos en el pasillo. Había dejado de preguntar cómo me sentía. Di a luz a nuestra 4ª hija un jueves de noviembre. Le puse enebro, porque incluso en medio de todo lo que se derrumbaba a mi alrededor, quería que su nombre sonara como algo que podía sobrevivir un invierno duro y regresar verde. Holden entró al cuarto del hospital 40 minutos después de que nació. Me miró a mí. A ella no la miró. Otra niña, dijo. No era una pregunta. Era un veredicto. Le dije su nombre. No lo repitió. No tocó la cobija donde estaba envuelta. Se paró al pie de la cama menos de 2 minutos, revisó su celular 2 veces, y me dijo que su mamá lo esperaba abajo. Después se fue. No regresó ese día. Tampoco al siguiente. Durante 4 días, mientras me recuperaba en esa cama de hospital con una recién nacida en los brazos, mi esposo no llamó, no mandó mensaje, no mandó flores como lo había hecho en cada nacimiento anterior. Al 4º día, tomé un coche a casa con mi hija recién nacida, agotada, adolorida, todavía sosteniendo la pequeña y tonta esperanza de que cruzar mi propia puerta se sintiera como llegar a casa. No fue así. Holden estaba parado en la sala cuando entré, y Loretta estaba sentada en mi sillón como si esperara que empezara un show. Antes de que pudiera bajar el portabebé, Holden cruzó el cuarto y me aventó un fajo de papeles al pecho. Algunos se resbalaron y cayeron cerca de mis pies. Papeles con mi nombre impreso en letras negras. Papeles de divorcio. Vete, dijo, con la voz plana, como si la hubiera ensayado. Llévate a tus hijas. Esta casa no tiene lugar para una mujer que no puede darme un hijo. Detrás de él, Loretta se rió. No una risa nerviosa. Una risa real, del tipo que sale de alguien que llevaba años esperando un momento así. 4 niñas, dijo, negando con la cabeza. Le dije que casarse contigo era una apuesta. Supongo que ya sabemos cómo salió. Me quedé parada en la puerta,
con enebro amarrada a mi pecho, apenas días después del parto, mi cuerpo todavía sanando, mi mente todavía nublada de cansancio, y miré a las dos personas que habían pasado 11 años haciéndome sentir que mi valor dependía del contenido de mi útero. Y algo en mí, algo callado y paciente que llevaba mucho tiempo esperando, finalmente se puso derecho. La casa es mía. El cuarto se quedó en un silencio que nunca había escuchado ahí. La boca de Holden se abrió, después se cerró. La sonrisa de Loretta no solo se desvaneció, colapsó como un edificio perdiendo su cimiento de golpe. Eso no tiene gracia, dijo Holden finalmente, pero su voz ya no era plana. Tenía una grieta. No estoy riendo, dije. Esto es lo que Holden Ferrer nunca se molestó en preguntar en 11 años de matrimonio. ¿De dónde había salido realmente el enganche de nuestra casa? Asumió, porque era más fácil asumir, que su sueldo la había cubierto. Nunca vio el papeleo del día que compramos la casa, porque yo lo manejé todo. Lo manejé porque mi papá, antes de morir cuando yo tenía 26 años, había construido un pequeño pero estable portafolio de bienes raíces, y yo era su única hija. Cuando murió, me dejó 3 propiedades de inversión a través de un fideicomiso, a mi nombre únicamente, estructurado por su propio abogado años antes. Un fideicomiso diseñado para mantener esos bienes heredados separados de cualquier cosa que algún día compartiera con un esposo, sin importar cómo terminara ese matrimonio. 2 años después de casarnos, una de esas propiedades se vendió, y las ganancias se usaron para comprar la casa donde íbamos a vivir la siguiente década. La casa que Holden había pasado 11 años llamando suya, la casa donde su mamá entraba como si fuera dueña de un ala completa, se había comprado por completo con esas ganancias del fideicomiso. Mi nombre, y solo mi nombre, estaba en la escritura. Nunca se lo dije. No por esconder algo vergonzoso, sino porque durante años nunca se me ocurrió que fuera a necesitar esa información como arma. Enséñamela, dijo Holden, la voz temblando ahora en vez de mandando. Enséñame la escritura. Lo voy a hacer, dije. En corte. Con mi abogada sentada a mi lado, y la tuya sentada al tuyo, igual de sorprendida que tú ahora mismo. Loretta se paró del sillón por primera vez desde que entré. Esto es absurdo. Esperan que creamos que una madre de 4 tiene una herencia secreta de la que nadie en esta familia supo nunca. Nunca preguntaron, respondí. Ninguno de ustedes me preguntó nada de mi vida que no fuera si por fin le iba a dar a esta familia un hijo. Pasaron 11 años preguntando eso, y nunca una sola vez preguntaron qué era lo que yo realmente quería para mi propia vida. No salí de esa casa ese día, aunque Holden claramente lo esperaba. En cambio, le llamé a la persona que siempre me dijo que guardara copias de todo, la vieja abogada de mi papá, una mujer aguda llamada Diana Castell, que había manejado el patrimonio de mi papá y conocía cada cláusula de ese fideicomiso mejor que nadie. Diana revisó los papeles del divorcio que Holden había preparado, y me dijo algo que evaporó el último rastro de mi miedo. Presentó esto asumiendo que se iba a quedar con la casa. Pero basado en los documentos del fideicomiso, los registros de título, y como el Estado trata los bienes heredados mantenidos separados de la propiedad matrimonial, su abogado va a tener muchísimos problemas para argumentar que tiene algún derecho de propiedad aquí. Durante las siguientes 2 semanas, mientras Holden se apuraba a que su propio abogado verificara lo que Diana ya había confirmado, la verdad se esparció por su familia como un incendio que nadie podía contener. Vi a Loretta actuar 2 versiones completamente distintas de sí misma dependiendo de quién estuviera en el cuarto. En un evento de la iglesia, la escuché decirle a un grupo de mujeres que bendecida se sentía de tener 4 nietas hermosas, hasta se le salieron las lágrimas justo a tiempo. La misma mujer que, 2 semanas antes, había llamado a sus nietas una apuesta que no salió bien, sentada en mi sillón. Delfina, la hermana de Holden, me llamó en privado para disculparse por años de silencio mientras su mamá se burlaba de mí en las reuniones familiares. Siempre sentí que algo estaba mal, admitió, en voz baja. La forma en que hablaba de ti. Debí decir algo antes. Mientras tanto, el mundo de Holden se desmoronaba más rápido de lo que podía repararlo. Durante el proceso de descubrimiento del divorcio, salieron a la luz registros financieros que claramente no esperaba que nadie examinara de cerca. Durante el último año y medio, una parte importante de su sueldo se había ido en silencio a una cuenta separada, conectada a gastos que no tenían nada que ver con nuestras 4 hijas ni nuestra hipoteca. Había una mujer, una compañera de trabajo llamada Blanca Torres, a quien había estado viendo regularmente más de un año.
Alguien de quien Loretta aparentemente sabía, y había alentado en silencio, porque en su mente, si Sabina no podía darle un hijo, tal vez alguien más sí. No pude probar que Loretta lo había orquestado directamente, y nunca lo intenté. Pero entendí, sentada frente al escritorio de Diana, que la crueldad en esa familia nunca había empezado conmigo dando a luz a Enebro. Llevaba años construyéndose, esperando una excusa lo suficientemente paciente para justificarse. La audiencia final fue una mañana fría de finales de marzo, casi 5 meses después de que Holden me aventara esos papeles al pecho. Llegó con su nuevo abogado, visiblemente más delgado, visiblemente agotado. Loretta no fue. Diana presentó los documentos del fideicomiso primero, recorriendo la línea de tiempo metódicamente. La muerte de mi papá, la formación del fideicomiso, los documentos de cierre de la casa que listaban un solo nombre como dueña. El abogado de Holden intentó argumentar que las contribuciones matrimoniales a la hipoteca deberían contar hacia algún tipo de reclamo equitativo, pero el argumento se derrumbó rápido en cuanto Diana presentó registros mostrando que la hipoteca se había pagado por completo, directamente de distribuciones del fideicomiso, años antes. Después llegaron los registros financieros. Diana expuso las transferencias a la cuenta separada con la misma precisión calmada, fechas que coincidían con cargos de hotel, reservaciones de cena, y regalos que no tenían nada que ver con la vida de nuestras hijas. No quedó ninguna ambigüedad para cuando terminó la audiencia. La casa se quedó mía. La jueza me otorgó la custodia física principal de nuestras 4 hijas, citando la estabilidad de su hogar, escuela, y rutinas de cuidado ya establecidas. A Holden le dieron un calendario de visitas estructurado, y debido a las discrepancias de ingresos y gastos no revelados, le ordenaron contribuir significativamente a la manutención mensual de las niñas, una cifra considerablemente más alta de la que había anticipado cuando pensaba que se iba a quedar con todo. Afuera del juzgado, parada en el frío junto a Diana, sentí algo sutil en el pecho que no había sentido en años. No triunfo exactamente. Algo más callado. Alivio, tal vez. O la paz particular que llega cuando finalmente sueltas un peso que ni siquiera sabías que llevabas cargando más de una década. Los meses siguientes no fueron fáciles. 4 hijas, un trabajo de consultoría de tiempo completo que había construido en silencio por mi cuenta, y una casa que de repente se sentía enorme con solo 5 de nosotros adentro. Había empezado ese trabajo de consultoría casi por accidente 3 años antes, ayudando a una amiga a organizar las finanzas de su boutique después de que Loretta hiciera un comentario de más sobre que yo no hacía nada en todo el día. Para cuando nació Enebro, había crecido en silencio hasta convertirse en un flujo constante de clientes. Holden nunca preguntó cuánto pagaba. Nunca preguntó cuántas horas tomaba. Simplemente asumió que era un hobby, de la misma forma en que asumió que la casa era suya. Ese ingreso se volvió un salvavidas en esos primeros meses sola. Delfina empezó a visitarnos los domingos esa primavera, siempre llamando antes, siempre con cuidado de no invadir. Nunca mencionó a su mamá durante esas visitas, y yo nunca se lo pedí. Loretta se comunicó una vez, meses después, pidiendo ver a las niñas. No cerré esa puerta por completo. Nunca quise que mis hijas crecieran creyendo que el resentimiento era la única herencia que tenía para ofrecerles, pero dejé claro que cualquier relación con su abuela iba a pasar en términos que protegieran su bienestar, no la comodidad de Loretta. Holden, por su parte, veía a las niñas en sus visitas programadas, callado, apagado, una sombra del hombre que una vez se paró en nuestra sala repartiendo ultimátums como un rey dictando un decreto. Escuché, por conocidos mutuos, que su relación con Blanca tampoco sobrevivió. Algunas noches, cuando acuesto a Wanda y a Marle, una de ellas me pregunta por qué su papá no vive con nosotras, en palabras que puedan entender. A veces les digo, la gente se convence de que el amor viene con condiciones, que tienes que ser de cierta forma, o hasta nacer de cierta forma, para merecerlo. Su papá creyó eso durante mucho tiempo. Esa creencia le costó más de lo que esperaba. Les digo que su valor nunca estuvo en negociación. Ni con él, ni con nadie. Pienso seguido en ese día. Parada en la puerta con Enebro contra mi pecho, los papeles de divorcio esparcidos a mis pies, viendo las caras de Holden y Loretta ponerse pálidas después de 4 palabras simples. Pienso en qué tan cerca estuve de creer, durante más de una década, que yo era la que había fallado. No le fallé a nadie. Crié a 4 hijas extraordinarias en una casa que siempre, legal y verdaderamente, fue mía.
Si alguna vez alguien te hizo sentir que tu valor dependía de algo que no podías controlar, dale like a este video ahora mismo. Y suscríbete si crees que nadie más tiene la autoridad de decidir cuánto vales tú.